Bienvenidos a Misterios de Asia sin resolver. Hoy nos adentraremos en un fascinante viaje por el continente asiático, un lugar lleno de enigmas que han perdurado a lo largo de los siglos. Desde reliquias ocultas hasta ciudades sumergidas, Asia es un verdadero cofre de secretos esperando ser descubiertos. ¿Qué misterios se esconden tras los muros de antiguas pagodas? ¿Qué historias olvidadas nos cuentan las ruinas de civilizaciones perdidas? La curiosidad es el hilo que nos une a todos. ¿Quién no ha sentido esa chispa de intriga al escuchar sobre un lugar donde el tiempo parece haberse detenido? ¿O al leer sobre objetos que desafiaron la comprensión de generaciones enteras? La historia de Asia está repleta de relatos que van más allá de lo que podemos ver, relatos que nos invitan a preguntarnos ¿qué es real y qué es mito? Imagina las leyendas que rodean a las antiguas ciudades, esas que fueron una vez el hogar de grandes civilizaciones. ¿Cuántas de ellas se han perdido en las páginas del tiempo, dejando solo vestigios de su grandeza? Cada rincón de este vasto continente esconde historias que, aunque parecieran haber sido olvidadas, aún resuenan en el viento. ¿Por qué algunas de estas historias han perdurado, mientras que otras se desvanecieron en el olvido? Las antiguas tradiciones y creencias de Asia nos hablan de un pasado donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazaban, donde cada objeto, cada construcción, tenía un propósito más allá de lo aparente. ¿Qué secretos guardan esos templos que han resistido la prueba del tiempo? ¿Acaso hay verdades que la historia oficial ha decidido omitir? La búsqueda de respuestas nos lleva a los lugares más remotos y misteriosos, donde la realidad y la leyenda parecen fusionarse. A medida que exploramos los misterios de Asia, es imposible no preguntarse: ¿qué descubrimientos pueden cambiar nuestra percepción del pasado? La historia que conocemos podría ser solo una parte del rompecabezas. Tal vez, al abrir las puertas de la curiosidad, podamos encontrar respuestas a preguntas que han permanecido sin respuesta durante siglos. Así que acompáñanos en este recorrido, donde cada misterio que desvelaremos no solo es una ventana al pasado, sino también una invitación a reflexionar sobre el presente y el futuro. ¿Estás listo para explorar los secretos que Asia tiene para ofrecer? La aventura comienza ahora, y los misterios que vamos a descubrir están más cerca de lo que imaginas. Prepárate para adentrarte en un mundo de enigmas y maravillas. La gran pagoda de Shwedagon, un tesoro sagrado en el corazón de Myanmar, se erige majestuosa, brillando con el oro que la recubre y atrayendo a miles de visitantes cada año. Pero, ¿qué secretos esconde realmente este emblemático monumento? Detrás de su belleza y espiritualidad, se dice que hay cámaras ocultas que nunca han sido abiertas. ¿Qué reliquias podrían estar aguardando en su interior? ¿Por qué se han mantenido bajo llave durante tanto tiempo? Desde tiempos antiguos, se ha hablado de una cámara secreta que alberga los restos de importantes figuras budistas y reliquias sagradas. Algunos creen que estos objetos tienen el poder de proporcionar iluminación y conocimiento. Sin embargo, la falta de acceso ha alimentado el misterio. ¿Podría ser que los guardianes de la pagoda temen que la apertura de estas cámaras revele verdades que deberían permanecer ocultas? En el entorno de la pagoda, el aire está impregnado de reverencia, y la atmósfera se siente cargada de energía. Los monjes que cuidan de este lugar han visto pasar siglos de historia, pero su conocimiento sobre lo que hay en esas cámaras es un secreto bien guardado. ¿Qué habrán prometido a cambio de la custodia de tales tesoros? Quizás, en su mente, la sabiduría de los antiguos es demasiado poderosa como para dejarla al alcance de todos. Las historias sobre la pagoda han inspirado exploraciones y teorías, algunas de ellas tan fascinantes que parecen sacadas de una novela de aventura. Hay quienes afirman que los tesoros ocultos de la Gran Pagoda podrían cambiar la historia tal como la conocemos. ¿Qué pasaría si esas cámaras contienen escritos que revelan la verdadera historia del budismo? O tal vez, artefactos que podrían iluminar nuestro entendimiento de la espiritualidad. La comunidad arqueológica ha mostrado interés en excavar y explorar. Pero, ¿será posible? La pagoda es considerada un lugar sagrado, y muchos creen que no se debe interferir con su integridad. ¿Es más importante preservar la fe y la tradición que desentrañar los secretos del pasado? Esta pregunta ha generado debates apasionados entre historiadores, arqueólogos y devotos.
Los rumores sobre la cámara secreta han dado pie a una serie de expediciones y estudios que buscan descubrir la verdad. Algunas teorías sugieren que la cámara podría estar conectada con un sistema de túneles subterráneos que se extienden por toda la ciudad. ¿Qué otras sorpresas podría revelar este misterio? ¿Podría haber más lugares sagrados en riesgo de ser olvidados? A medida que la tecnología avanza, surgen nuevas posibilidades. La exploración no invasiva podría ofrecer respuestas sin alterar la estructura de la pagoda. Imagina poder escanear esos muros dorados y descubrir lo que hay detrás sin causar daño. ¿Qué pasaría si la ciencia pudiera abrir la puerta a estos secretos sin romper la santidad del lugar? Las combinaciones de fe y ciencia han llevado a la humanidad a grandes descubrimientos. ¿Pero será suficiente en este caso? Los relatos de la Gran Pagoda de Shwedagon son solo la superficie de un mar de misterio. Las leyendas de sus cámaras secretas han perdurado a lo largo de los años, alimentadas por la curiosidad humana y el deseo de conocer lo desconocido. ¿Qué pasará cuando finalmente podamos abrir esas puertas? ¿Estaremos preparados para enfrentar lo que hay dentro? El atractivo de la pagoda también radica en su historia. Construida hace más de 2500 años, ha sido testigo de la evolución de las creencias, las culturas y los conflictos que han marcado la región. ¿Qué historias de poder, amor y traición se esconden en sus muros? ¿Podría ser que las cámaras ocultas sean un reflejo de la historia tumultuosa de Myanmar? La búsqueda de la verdad detrás de la Gran Pagoda de Shwedagon es, en última instancia, una búsqueda de identidad. ¿Cómo nos definimos a nosotros mismos a través de nuestro pasado? La importancia de entender lo que ha sido y lo que es se entrelaza con el deseo de desentrañar los secretos que nos rodean. ¿Estamos listos para aceptar lo que descubramos? Quizás, al final, el verdadero misterio no resida en lo que hay oculto, sino en la búsqueda misma. La Gran Pagoda de Shwedagon nos invita a cuestionar nuestras creencias, a explorar nuestras raíces y a abrir nuestra mente a lo desconocido. Mientras seguimos buscando respuestas, el viaje es tan importante como el destino. ¿Qué significados encontraremos en el camino? La curiosidad nos impulsa a explorar, a descubrir y a aprender. Cada nueva revelación sobre la Gran Pagoda de Shwedagon nos acerca un poco más a la comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. ¿Qué otras sorpresas nos depara la historia? Los misterios de Asia están llenos de enigmas que esperan ser revelados y quizás, solo quizás, la Gran Pagoda de Shwedagon sea solo el comienzo de una fascinante travesía por lo desconocido. Así nos despedimos de este intrigante misterio, dejando abiertas las preguntas y la curiosidad. ¿Qué otros secretos se esconden en los rincones del mundo? La búsqueda de respuestas continúa, y con cada paso que damos, nos acercamos un poco más a la verdad. La historia está llena de historias esperando ser contadas, y cada descubrimiento puede cambiar nuestra percepción del pasado y del presente. La Gran Pagoda de Shwedagon es solo uno de los muchos misterios que nos invitan a seguir explorando. La estructura sumergida frente a la costa de Okinawa, conocida como Yonaguni, ha fascinado a arqueólogos y aventureros por igual. Pero, ¿qué es realmente? Algunos la consideran una formación natural, mientras que otros están convencidos de que se trata de los restos de una civilización perdida. ¿Qué secretos esconde esta misteriosa estructura que descansa en el fondo del océano? Imagina un paisaje submarino lleno de formas geométricas, escaleras y plataformas que parecen haber sido talladas por manos humanas. La primera exploración de Yonaguni ocurrió en 1985, cuando un buzo japonés llamado Kihachiro Aratake se topó con estas extrañas formaciones. Desde entonces, la controversia ha crecido. ¿Por qué estas estructuras han permanecido en silencio durante tanto tiempo? ¿Acaso hay un conocimiento antiguo que se ha perdido en las profundidades del mar? Los defensores de la teoría de la intervención humana argumentan que las características de Yonaguni son demasiado simétricas para ser simplemente el resultado de la erosión natural. Presentan evidencia de terrazas, caminos y lo que parecen ser escalones, sugiriendo que una cultura avanzada pudo haber existido aquí. Sin embargo, los escépticos no se quedan atrás.
Afirman que la naturaleza es capaz de crear formaciones extraordinarias que podrían engañar a la vista. ¿Qué dirías tú? ¿Es posible que la madre naturaleza haya dejado su huella de una manera tan intrigante? Se ha especulado incluso sobre la posibilidad de que Yonaguni sea parte de una red de culturas antiguas que habitaron la región. Algunos creen que podría estar conectada con la legendaria Atlántida. Pero, ¿qué evidencia hay para respaldar estas afirmaciones? Los arqueólogos han encontrado herramientas de piedra en las cercanías que datan de hace miles de años, pero ninguna prueba concluyente sobre una civilización avanzada. ¿Qué más se necesita para convencer al mundo de que algo extraordinario ocurrió aquí? Las leyendas locales también juegan un papel crucial en el misterio de Yonaguni. Los habitantes de la región hablan de un antiguo pueblo sumergido, donde los dioses supuestamente vivieron y gobernaron. ¿Podría ser posible que estas historias contengan fragmentos de verdad? La conexión entre mitología y realidad es un tema recurrente en la historia de la humanidad. ¿Qué otras verdades podrían estar escondidas en relatos antiguos? Los buceadores han explorado la zona en busca de respuestas y algunos incluso han afirmado haber visto figuras humanoides en el agua. ¿Son solo ilusiones provocadas por la profundidad y el juego de luces, o hay algo más que se oculta en las brumas del océano? La falta de investigaciones exhaustivas ha dejado muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué no se han llevado a cabo excavaciones más profundas? ¿Acaso el océano guarda secretos que no estamos listos para descubrir? A lo largo de los años, Yonaguni ha atraído a científicos y turistas curiosos, todos con la esperanza de desentrañar su enigma. Sin embargo, la controversia persiste. La comunidad científica se ha dividido entre quienes creen que es un sitio arqueológico de gran importancia y aquellos que sostienen que es simplemente un fenómeno natural. ¿Qué significaría para nuestra comprensión de la historia si se demostrara que Yonaguni es, de hecho, una creación humana? Las corrientes y las condiciones del océano han hecho que el estudio de Yonaguni sea complicado. La erosión constante y el cambio climático podrían estar borrando las pistas que podrían llevarnos a la verdad. ¿Qué otras maravillas podrían estar escondidas bajo las olas, esperando a ser descubiertas? La exploración submarina sigue siendo un campo lleno de misterios, donde cada inmersión podría revelar algo inesperado. Y a medida que las tecnologías avanzan, también lo hacen las posibilidades de explorar estos misterios. Los submarinos y drones submarinos están comenzando a ofrecer imágenes más claras de lo que yace en el fondo del mar. ¿Podría ser que en el futuro cercano tengamos respuestas definitivas sobre Yonaguni? O tal vez nos encontraremos con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, la historia de Yonaguni sigue fascinando a quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. La curiosidad humana es insaciable, y cada nuevo descubrimiento alimenta aún más el deseo de entender nuestro pasado. ¿Qué otros secretos se ocultan en los océanos del mundo? ¿Cuántas historias sin contar esperan ser reveladas por aquellos valientes que se aventuran a explorarlas? En última instancia, el misterio de Yonaguni nos recuerda la fragilidad de nuestro conocimiento sobre la historia de la humanidad. A veces, la verdad puede estar justo bajo la superficie, esperando a ser desenterrada. La pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a sumergirnos en las profundidades para descubrirlo? La respuesta a este enigma podría cambiar nuestra comprensión del pasado para siempre, así que la próxima vez que pienses en las maravillas del mundo, recuerda que algunas de las más asombrosas pueden estar escondidas bajo las olas, esperando a ser descubiertas. ¿Te atreverías a explorar lo desconocido? El misterio de Yonaguni podría ser solo el principio de una aventura que redefine lo que sabemos sobre nuestra civilización. En el corazón de las montañas del Himalaya se ocultan fenómenos que han fascinado a los habitantes de la región durante siglos. Las luces del Himalaya, un misterio que ha capturado la atención de exploradores, científicos y curiosos, continúan desafiando explicaciones. ¿Qué son realmente estas luces flotantes que brillan en la oscuridad? Algunos las describen como orbes luminosos que danzan en el cielo, mientras otros las ven como faros en la lejanía. ¿Podrían ser manifestaciones de la naturaleza o hay algo más profundo detrás de su aparición? Las historias sobre estas luces se remontan a tiempos inmemoriales. A menudo se cuentan relatos de aldeanos que
Al mirar hacia las montañas, quedan maravillados por destellos que parecen surgir de la nada. Algunos afirman que estas luces son espíritus de antiguos guerreros, mientras que otros creen que son señales de seres de otro mundo. Sin embargo, la ciencia también ha intentado desentrañar este enigma. ¿Podrían ser simples fenómenos atmosféricos como el gas metano que emana de la Tierra? ¿O tal vez son reflejos provocados por el viento y la humedad? A lo largo de los años, varios investigadores han llevado a cabo estudios para entender el origen de estas luces. Los exploradores que han viajado a la región han reportado avistamientos en diferentes momentos y lugares. Algunos han afirmado que las luces aparecen en ciertas noches, mientras que otros sostienen que son visibles en cualquier momento. ¿Por qué hay tanta variabilidad en los testimonios? ¿Es posible que los factores climáticos influyan en su visibilidad? Las teorías sobre el fenómeno no se limitan a la ciencia. La cultura popular ha adoptado estas luces como parte de su folclore. En las leyendas tibetanas se habla de seres antiguos que habitan en las montañas, protegiendo secretos olvidados. Los habitantes de la región creen que estos seres utilizan las luces como una forma de comunicarse con los vivos. Pero, ¿qué secretos podrían estar tratando de transmitir? ¿Es posible que haya un conocimiento ancestral que aún no hemos comprendido? La conexión entre las luces del Himalaya y la espiritualidad es profunda. Muchos ven estas manifestaciones como una representación de la búsqueda de iluminación, tanto física como espiritual. En el budismo, la luz a menudo simboliza la sabiduría y la comprensión. Así, las luces flotantes se convierten en un símbolo de esperanza y búsqueda de conocimiento. Pero, ¿cuál es la relación entre estas creencias y la realidad de lo que se observa en el cielo? Además, el impacto de estas luces en la comunidad local es innegable. Los turistas que visitan el Himalaya con el deseo de verlas han contribuido a la economía de la región. Sin embargo, este interés también ha traído consigo desafíos. La afluencia de visitantes puede alterar la tranquilidad de los lugares sagrados y afectar las tradiciones de los habitantes. Es posible que la curiosidad humana, al buscar respuestas, ponga en peligro la esencia de lo que se intenta descubrir. A medida que más y más personas se aventuran a estas montañas, las luces del Himalaya se han convertido en un atractivo turístico en sí mismas. Tours y expediciones ofrecen la oportunidad de experimentar este fenómeno en persona, aunque muchos se preguntan si la comercialización de este misterio diluye su significado. ¿Puede la verdadera esencia de un misterio sobrevivir a su exposición comercial? Los científicos continúan estudiando el fenómeno con la esperanza de desvelar su naturaleza. Sin embargo, a pesar de los avances en la tecnología y la investigación, las luces del Himalaya siguen siendo esquivas. Cada vez que un grupo de investigadores intenta obtener pruebas definitivas, las luces parecen jugar al escondite, desafiando nuestras expectativas. ¿Realmente es un fenómeno natural o hay algo más allá de nuestra comprensión científica? Las luces del Himalaya también han inspirado a artistas y escritores a explorar su magia en sus obras. Desde poemas hasta pinturas, su belleza se ha plasmado en diversas formas a lo largo de la historia. Pero, en el fondo, ¿qué es lo que realmente nos atrae de estas luces? ¿Es su misterio? ¿O tal vez el deseo de conectar con algo más grande que nosotros mismos? A medida que el tiempo avanza, la fascinación por las luces del Himalaya no disminuye. Las nuevas generaciones siguen siendo atraídas por sus relatos, y la curiosidad por descubrir su origen persiste. Cada nuevo avistamiento alimenta la llama de la intriga, y cada historia compartida se suma al legado de este misterio. ¿Qué nuevas revelaciones nos deparará el futuro? Es importante recordar que, aunque busquemos respuestas, a veces el verdadero valor reside en la pregunta misma. Las luces del Himalaya nos invitan a reflexionar sobre nuestra existencia, sobre lo conocido y lo desconocido. Nos empujan a aceptar que hay cosas que quizás nunca entendamos completamente. ¿No es esa incertidumbre lo que hace que la vida sea emocionante? Las luces del Himalaya son solo una de las muchas maravillas que Asia tiene para ofrecer, pero su misterio nos recuerda que, en un mundo lleno de tecnología y ciencia, aún hay espacio para lo inexplicable. Nos desafían a seguir explorando, cuestionando y, sobre todo, maravillándonos ante lo desconocido. ¿Quién sabe qué otros secretos están esperando a ser descubiertos en las vastas montañas de Asia?
Así que, mientras contemplamos el cielo estrellado sobre estas montañas, recordemos que algunas preguntas pueden permanecer sin respuesta para siempre, pero eso no significa que no debamos seguir buscándolas. Tal vez, en la búsqueda de la verdad, descubramos algo aún más importante, la belleza del misterio en sí mismo. En las vastas estepas de Asia Central, un enigma ha fascinado a arqueólogos y curiosos por igual: los cráneos alargados de Paracas. Pero, ¿qué significa realmente esta peculiaridad? ¿Por qué se han encontrado en esta región y qué nos dicen sobre las culturas que habitaron allí? Estos cráneos, que presentan una forma inusualmente alargada, han sido objeto de intensos debates. Algunos sugieren que se trataba de una práctica ritual, una forma de embellecimiento que reflejaba las creencias culturales de aquellos tiempos. Pero, ¿podría haber razones más profundas detrás de esta deformación? Los antiguos habitantes de Paracas, conocidos por su sofisticada cerámica y sus avanzadas técnicas de momificación, han dejado un legado que va más allá de lo visible. Se ha especulado que la elongación de los cráneos podría haber sido un símbolo de estatus, un intento de diferenciarse de otras tribus, pero ¿es posible que esta práctica tenga raíces en algo más que la mera estética? Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que podría haber sido un intento de imitar a seres considerados sagrados o divinos. Al indagar en el contexto histórico nos encontramos con una cultura rica en mitos y leyendas. Los Paracas eran conocidos por sus creencias en el más allá y en seres sobrenaturales. Entonces, surge la pregunta: ¿podría la forma de sus cráneos ser una representación de su conexión con estas entidades? En la actualidad, se han encontrado cráneos alargados en diversas partes del mundo, lo que ha llevado a algunos a teorizar sobre la existencia de un conocimiento compartido entre culturas antiguas. ¿Es posible que estas prácticas hayan sido más comunes de lo que pensamos? La ciencia ha intentado desentrañar este misterio mediante el análisis genético de los restos. Sin embargo, los resultados han sido sorprendentes. Algunos cráneos presentan características que no se asemejan a las de los humanos modernos. Esto plantea aún más preguntas. ¿Podrían ser estos restos la evidencia de una especie desconocida? ¿O tal vez las características inusuales son el resultado de un proceso de deformación intencionada? Los científicos continúan investigando, pero la respuesta aún elude su comprensión. Otro aspecto intrigante es el uso de estos cráneos en prácticas funerarias. Se ha descubierto que muchos de ellos fueron enterrados con objetos valiosos, lo que indica que estos individuos eran altamente valorados en su sociedad. ¿Qué papel desempeñaban en su comunidad? ¿Eran sacerdotes, guerreros o líderes? La falta de información concreta sobre su vida cotidiana hace que estas preguntas sean aún más desconcertantes. Las teorías sobre los cráneos alargados no se limitan a interpretaciones antropológicas. Existen quienes afirman que podrían ser evidencia de contacto con civilizaciones extraterrestres. ¿Podrían estos cráneos ser la huella de seres de otros mundos? Aunque esta idea puede sonar descabellada, ha capturado la imaginación de muchos. La posibilidad de que nuestra historia esté entrelazada con la de otras civilizaciones, incluso de otros planetas, es un concepto que lleva a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. El arte y la iconografía de la cultura Paracas también ofrecen pistas sobre sus creencias. En sus textiles, a menudo se representan figuras con cráneos alargados. ¿Acaso estas imágenes son una celebración de su identidad? ¿O, por el contrario, representan un temor hacia lo desconocido? La dualidad entre la reverencia y el miedo hacia lo diferente puede ser una clave para entender sus prácticas. A medida que nos adentramos en el misterio de los cráneos alargados, también es importante considerar el impacto que estos hallazgos han tenido en la cultura popular. Documentales, libros y programas de televisión han explorado este tema, alimentando teorías y especulaciones. Pero, al hacerlo, ¿estamos perdiendo de vista la rica historia de los pueblos que los crearon? Es fundamental recordar que detrás de cada cráneo hay una vida, una historia que merece ser contada con respeto y rigor. Las excavaciones en la región continúan, y cada nuevo hallazgo plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué secretos aún yacen bajo la tierra de Paracas? Los arqueólogos trabajan incansablemente, motivados por la esperanza de descubrir más sobre esta fascinante cultura.
¿Qué otras prácticas o creencias podrían revelarse a través de futuros descubrimientos? Mientras tanto, el misterio de los cráneos alargados sigue vivo en nuestra imaginación. La historia de los Paracas nos invita a cuestionar lo que sabemos sobre la humanidad y su desarrollo. Nos recuerda que aún hay mucho por descubrir, y que, tal vez, lo que consideramos como normal es solo una parte de una historia mucho más amplia y compleja. Así, los cráneos alargados de Paracas se convierten en un símbolo de nuestra eterna búsqueda de respuestas y comprensión en un mundo lleno de enigmas. En última instancia, la historia de estos cráneos es un recordatorio de que la curiosidad humana es insaciable. Nos impulsa a explorar, a investigar y a cuestionar. A medida que seguimos indagando en los misterios del pasado, quizás descubramos no solo las verdades de culturas antiguas, sino también lecciones sobre nuestra propia existencia. ¿Qué otros secretos guardan las tierras de Asia Central? La búsqueda de respuestas continúa. Y cada paso que damos nos acerca un poco más a desvelar los misterios que nos han fascinado durante siglos. El diamante Koh-i-Noor, un nombre que resuena en la historia con un eco de poder y desgracia. ¿Qué secretos esconde esta gema que ha viajado a través de siglos y civilizaciones? Este diamante, que se estima tiene más de 500 años, es uno de los más grandes y valiosos del mundo, pero su belleza es solo la superficie de una historia llena de misterio. Desde su descubrimiento en la India hasta su llegada a la corona británica, su trayectoria está marcada por una serie de eventos trágicos y conflictos. ¿Podría ser que el Koh-i-Noor esté maldito? La leyenda cuenta que quien posea el diamante está destinado a sufrir. ¿Qué tipo de desgracias han acechado a aquellos que lo han tenido en sus manos? Desde la muerte de reyes hasta la caída de imperios, el Koh-i-Noor ha sido testigo de traiciones y sufrimientos. ¿Es posible que esta joya, tan deseada, traiga consigo una sombra oscura? La historia de su portador más famoso, el rey Luis XVI de Francia, es solo un ejemplo de las calamidades que parecen seguir al diamante. ¿Se puede atribuir su destino a la maldición que se le ha adjudicado? Algunos creen que el origen del Koh-i-Noor está en la mina de Golconda, famosa por sus gemas de calidad excepcional. Pero, ¿cómo llegó a convertirse en un símbolo de poder y, a la vez, de sufrimiento? En su viaje desde la India, pasó por las manos de varios gobernantes, cada uno enfrentando su propia tragedia. El último gobernante indio que lo poseyó fue el Maharaja Ranjit Singh, quien lo adquirió en el siglo XIX. ¿Qué le sucedió a Ranjit Singh y cuál fue el destino del diamante después de su muerte? La historia se complica aún más cuando el Koh-i-Noor fue entregado a la reina Victoria como un regalo tras la conquista británica de la India. ¿Qué pensaba la reina sobre esta joya cargada de historia? En el momento en que lo recibió, el Koh-i-Noor se convirtió en parte de la corona británica. Pero, ¿fue realmente un regalo o un símbolo de dominación? Esta joya ha estado en el centro de debates sobre la propiedad y la justicia histórica. ¿Debería regresar a su tierra de origen? La maldición del Koh-i-Noor no solo se limita a los monarcas. Muchos de los artesanos que trabajaron en él y los soldados que lucharon por su posesión también sufrieron destinos trágicos. ¿Qué tipo de consecuencias enfrentaron aquellos que se acercaron demasiado a esta gema poderosa? La historia está llena de relatos que parecen corroborar la existencia de esta maldición, desde la muerte prematura de sus portadores hasta el desmoronamiento de sus reinos. El patrón es inquietante, y no solo los hombres han sido tocados por esta historia sombría. La propia reina Victoria, después de tomar posesión del Koh-i-Noor, experimentó una serie de pérdidas personales. ¿Podría ser que el diamante haya influido en su vida de alguna manera? La historia de su familia está repleta de tragedias, lo que lleva a preguntarse si existe una conexión con la joya que lleva en su corona. A lo largo de los años, el Koh-i-Noor ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones. Algunos afirman que está maldito porque fue obtenido de manera violenta, mientras que otros creen que su poder radica en su historia y significado. ¿Qué opinas? ¿Es posible que una simple gema pueda tener una influencia tan poderosa sobre la vida de las personas? La fascinación por el Koh-i-Noor no solo radica en su belleza, sino también en la historia que lo rodea. La historia de esta joya ha inspirado libros, películas y documentales. ¿Por qué crees que el Koh-i-Noor sigue siendo tan relevante en la cultura popular?
La idea de la maldición del diamante ha capturado la imaginación de millones, convirtiéndolo en un símbolo de lo que puede suceder cuando el poder y la ambición se cruzan. La búsqueda de este diamante perdido ha llevado a exploraciones y descubrimientos, y su historia continúa intrigando a quienes la conocen. Hoy en día, el Koh-i-Noor se expone en la Torre de Londres, pero su presencia sigue generando controversia. ¿Debería ser devuelto a la India o es un tesoro que pertenece a la historia británica? La discusión sobre su futuro plantea preguntas sobre la justicia y la restitución. ¿Qué significa realmente poseer una parte de la historia de otro pueblo? Los relatos de su maldición han trascendido las fronteras del tiempo y el espacio. A medida que más personas se interesan por la historia del Koh-i-Noor, las preguntas sobre su poder y su legado continúan surgiendo. La historia de esta gema se ha convertido en un espejo de las ambiciones humanas y los conflictos que surgen cuando se busca el poder a través de la posesión. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para obtener algo tan valioso? El Koh-i-Noor, con su impresionante historia de ambición, tragedia y misterio, nos recuerda que algunas joyas no solo son preciosas por su belleza, sino también por las historias que llevan consigo. La maldición del diamante Koh-i-Noor es un recordatorio de que, a veces, lo que brilla no siempre trae consigo felicidad. ¿Quién sabe cuántos misterios más se enredan en su historia? La búsqueda de respuestas sobre el Koh-i-Noor puede que nunca termine, y quizás eso sea lo que lo hace aún más fascinante. El oro perdido del Japón imperial es una de las historias más intrigantes que nos revelan la complejidad de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Al final del conflicto, se dice que el ejército japonés escondió toneladas de oro en Filipinas, un tesoro que nunca ha sido encontrado. Pero, ¿qué llevó a los japoneses a ocultar semejante fortuna? ¿Acaso sabían que su derrota era inminente y buscaban proteger su riqueza? Las leyendas hablan de un vasto botín. Se dice que el oro no solo incluía lingotes, sino también joyas, artefactos valiosos y objetos de arte. Sin embargo, la búsqueda de este tesoro no ha sido sencilla. A lo largo de las décadas, muchos cazadores de tesoros han intentado desenterrar el oro, pero todos han fracasado. ¿Qué es lo que realmente ocultan estas tierras? ¿Es posible que el oro aún esté allí, esperando a ser descubierto? Los rumores sobre este tesoro se intensificaron cuando se supo que el general Tomoyuki Yamashita, conocido como el Tigre de Malaya, había liderado la operación de ocultamiento. Se dice que él y sus hombres enterraron el oro en varias ubicaciones en Filipinas, creando un mapa que, según algunos, se perdió en el tiempo. Pero, ¿realmente existieron esos mapas? ¿O son solo una invención de quienes buscan excusas para excavar en la tierra? Las historias sobre el oro perdido han atraído la atención de no solo cazadores de tesoros, sino también de historiadores y arqueólogos. Algunos creen que el oro podría estar en cuevas ocultas o incluso en el fondo de ríos. Otros sugieren que podría haberse dispersado entre la población local en forma de sobornos o pagos. Pero, si es así, ¿por qué no hay evidencia concreta que respalde estas teorías? Además, la búsqueda del oro ha dejado un rastro de misterios y tragedias. Se han reportado desapariciones y muertes de aquellos que se han aventurado en la búsqueda. ¿Es posible que exista una maldición asociada con el tesoro? Algunas leyendas aseguran que el oro trae consigo desgracia a quienes lo buscan sin el debido respeto. ¿Qué es lo que hace que un objeto tan valioso se convierta en un símbolo de desgracia? A lo largo de los años han surgido numerosas teorías sobre la ubicación exacta del oro. Algunos creen que está escondido en la isla de Luzón, mientras que otros apuntan a la isla de Mindanao. Sin embargo, cada excavación parece llevar a más preguntas que respuestas. ¿Podría ser que el oro nunca haya existido en la forma que imaginamos? ¿O tal vez ha sido escondido con tanto ingenio que es imposible encontrarlo? Por otro lado, hay quienes creen que el oro ha sido recuperado por gobiernos o grupos poderosos que prefieren mantener su existencia en secreto. Si esto es cierto, ¿qué podrían estar haciendo con él? ¿Acaso se utiliza para financiar operaciones clandestinas o para mantener el poder en la región? La falta de pruebas concretas solo alimenta las especulaciones. El mito del oro perdido del Japón imperial ha sido objeto de libros, documentales y películas. Pero, ¿por qué una historia como esta sigue fascinando a tanta gente?
La respuesta podría estar en la combinación de misterio, historia y la promesa de riqueza. La idea de encontrar un tesoro escondido nunca deja de ser emocionante, incluso cuando se trata de un evento tan trágico como una guerra. En el corazón de esta historia yace la pregunta de qué significa realmente el oro. Para algunos es un símbolo de riqueza y poder, mientras que para otros representa la avaricia y la destrucción que a menudo van de la mano con él. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta búsqueda interminable? ¿Es posible que el verdadero tesoro sea el conocimiento y la historia que se ha perdido en el proceso, a medida que las generaciones avanzan? El oro perdido del Japón imperial se convierte en un relato más que un simple hecho histórico. Las historias sobre él nos hablan de la naturaleza humana, de nuestra obsesión por lo material y de cómo, a veces, lo que buscamos puede estar más allá de nuestro alcance. ¿Podría ser que el verdadero misterio radica en nuestra continua búsqueda de respuestas? Al final, la historia del oro perdido sigue viva en la mente de muchos. La fascinación por los secretos del pasado y las riquezas ocultas parece perdurar, desafiando el tiempo. ¿Quién sabe? Tal vez un día, el misterio del oro perdido del Japón imperial se resolverá, revelando no solo la fortuna escondida, sino también las verdades ocultas de un período tumultuoso en la historia. Mientras tanto, los cazadores de tesoros y los curiosos seguirán explorando, cavando y soñando con la posibilidad de desenterrar lo que una vez fue. Y así, la búsqueda continúa, alimentada por la esperanza y el deseo de descubrir lo que ha permanecido oculto durante tanto tiempo. ¿Encontraremos alguna vez el oro perdido o quedará como un eco de lo que pudo haber sido? En el corazón de Turquía se encuentra un enigma que ha fascinado a historiadores, arqueólogos y curiosos por igual: los túneles secretos de Derinkuyu. Esta antigua ciudad subterránea es un verdadero laberinto, que se extiende a profundidades de hasta 60 metros. Pero, ¿quién fue el responsable de construir una estructura tan asombrosa y compleja? ¿Y para qué se utilizó realmente? Imagina un lugar capaz de albergar a más de 20.000 personas, con habitaciones, bodegas y hasta espacios de culto. Te sorprendería saber que se cree que estos túneles fueron utilizados como refugios durante tiempos de guerra y invasiones. ¿Qué tipo de amenazas llevaron a la creación de una ciudad tan bien diseñada, oculta bajo la tierra? La respuesta a estas preguntas se pierde en el tiempo, dejando una estela de especulaciones y misterios. Los arqueólogos han descubierto que los túneles de Derinkuyu están interconectados con otras ciudades subterráneas en la región, creando una red subterránea impresionante. Pero, ¿cómo lograron los antiguos habitantes de esta área excavar y construir tales complejos sistemas sin la tecnología moderna que tenemos hoy? ¿Qué herramientas usaron y cómo se organizaron para realizar esta monumental tarea? Una de las teorías más fascinantes es que los habitantes de Derinkuyu eran parte de un grupo conocido como los hititas, quienes necesitaban protección contra invasores. Sin embargo, la historia de Derinkuyu es mucho más antigua, y hay quienes creen que su construcción se remonta a tiempos aún más lejanos. ¿Podría ser que esta ciudad subterránea fuera una respuesta a un cataclismo o una invasión de proporciones épicas? La falta de registros escritos solo añade más misterio a su origen. Los túneles están diseñados con una ventilación ingeniosa, permitiendo el flujo de aire fresco a través de sus pasadizos oscuros. Pero, ¿cómo sabían los antiguos arquitectos sobre la importancia de la ventilación en un espacio tan profundo? Esto sugiere un conocimiento avanzado de ingeniería que desafía nuestra comprensión de sus capacidades tecnológicas. Además de las habitaciones y pasillos, Derinkuyu cuenta con una serie de trampas y puertas de piedra masivas que se pueden cerrar desde el interior, lo que proporciona una seguridad adicional a sus habitantes. ¿Qué tipo de enemigos se temían en aquella época? ¿Qué historias se ocultaban tras esas puertas selladas? Esta ciudad parece estar impregnada de un aire de secreto y misterio. Un aspecto aún más intrigante es la posibilidad de que Derinkuyu no fuera solo un refugio, sino también un centro de vida social y cultural. Los arqueólogos han encontrado espacios que podrían haber servido como escuelas o lugares de reunión. Esto plantea la pregunta: ¿cómo se organizaba la vida diaria en un entorno tan inusual? ¿Eran los habitantes de este refugio una comunidad unida, o existían tensiones internas?
Las leyendas locales hablan de un vasto sistema de túneles que se extiende incluso más allá de Derinkuyu. ¿Es posible que existan otras ciudades subterráneas que aún no han sido descubiertas? La idea de una red secreta que conecta diferentes civilizaciones bajo la tierra es apasionante y a la vez inquietante. ¿Quién más podría haber vivido en estos oscuros pasajes? En los últimos años ha habido un creciente interés por explorar estas estructuras subterráneas. Sin embargo, la mayoría de los túneles están cerrados al público, lo que genera más preguntas que respuestas. ¿Qué secretos permanecerán sellados en la oscuridad de Derinkuyu? ¿Qué misterios esperan ser revelados por futuras expediciones? La historia de Derinkuyu nos recuerda que, a pesar de los avances tecnológicos de hoy, hay mucho que aún no sabemos sobre nuestro pasado. El hecho de que una ciudad tan elaborada pueda haber existido y funcionado en un tiempo tan remoto desafía nuestra percepción de la civilización humana. ¿Cuántos otros lugares en el mundo esconden secretos similares, esperando ser descubiertos? A medida que nos adentramos en el misterio de Derinkuyu, es esencial recordar la importancia de la curiosidad y la exploración. Cada descubrimiento arqueológico nos acerca un poco más a entender quiénes éramos y cómo vivíamos. Las preguntas que surgen de estos antiguos túneles son un recordatorio de que la historia es un rompecabezas en constante evolución, lleno de piezas que aún deben ser encajadas. La ciudad subterránea de Derinkuyu es más que una maravilla arqueológica. Es un símbolo de la resiliencia humana y la búsqueda de refugio en tiempos de adversidad. Al reflexionar sobre su existencia, nos encontramos ante una pregunta fundamental. ¿Qué legado estamos dejando nosotros para las futuras generaciones? ¿Qué misterios se contarán sobre nosotros en 1000 años? La búsqueda de respuestas sobre Derinkuyu y sus secretos continúa, y es probable que siempre habrá más preguntas que respuestas. Pero, al final, son estas preguntas las que alimentan nuestra curiosidad y nos inspiran a seguir explorando. ¿Qué otros misterios de Asia nos esperan en la penumbra de la historia, listos para ser revelados? La tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang, es un enigma que ha fascinado a historiadores y arqueólogos desde su descubrimiento. Este mausoleo, ubicado cerca de la ciudad de Xi'an, es famoso no solo por su tamaño, sino también por el increíble ejército de terracota que protege su descanso eterno. Pero, ¿qué secretos esconde la cámara principal de esta tumba? ¿Por qué permanece cerrada y sellada al mundo? Durante siglos, se ha hablado de las maravillas que podrían encontrarse en el interior de esta cámara. Se dice que Qin Shi Huang, un líder que unificó China en el año 228 a.C., fue un hombre que no solo se preocupaba por su vida en este mundo, sino también por lo que vendría después. Así, su tumba fue diseñada como un microcosmos de su imperio, repleta de tesoros y provisiones para su viaje al más allá. Pero, ¿será posible que haya algo más que simples objetos en su interior? Las leyendas cuentan que la tumba de Qin está diseñada para imitar su reino. Se dice que el emperador ordenó la creación de ríos de mercurio que fluyeron entre las montañas y que las estrellas del cielo fueron replicadas en el techo de su cámara. Sin embargo, hasta la fecha, nadie ha podido comprobar estas afirmaciones. ¿Por qué? La respuesta puede estar en la toxicidad del mercurio, lo que podría hacer que una exploración directa de la tumba sea extremadamente peligrosa. ¿Estamos ante un tesoro o ante una trampa mortal? Los arqueólogos han explorado las cercanías de la tumba y han descubierto un vasto complejo funerario. Pero, a pesar de los numerosos hallazgos, la cámara principal sigue sin ser abierta. ¿Acaso hay un temor a lo que podría encontrarse allí? ¿O es que los métodos actuales de excavación no son lo suficientemente seguros? La tecnología ha avanzado, pero el respeto por un sitio tan sagrado también juega un papel importante en la decisión de no abrirla. La historia de Qin Shi Huang es fascinante. Su ambición lo llevó a buscar la inmortalidad y, a través de la construcción de su tumba, intentó garantizar su legado. Pero, ¿es posible que su búsqueda de la inmortalidad haya llevado a que su tumba siga siendo un misterio? Algunos expertos creen que al abrir la cámara no solo se descubrirían tesoros materiales, sino también secretos sobre la vida y la muerte en la antigua China, así como sobre las prácticas funerarias de la época. Imagina por un momento lo que podría haber en esa cámara: joyas, artefactos de oro,
escritos que podrían revelar cómo se gobernaba en aquel tiempo, incluso recetas de elixires de vida eterna. Sin embargo, la curiosidad viene acompañada de un dilema moral. ¿Es correcto perturbar el descanso de un emperador que dejó instrucciones claras sobre su sepulcro? Este dilema ha mantenido la tumba cerrada durante décadas. Por otro lado, existe la creencia de que hay una maldición asociada a la apertura de la tumba. A lo largo de la historia, muchos han advertido sobre las consecuencias de perturbar el descanso de los muertos. Las advertencias sobre el disturbio de los ancestros son comunes en muchas culturas y la historia de Qin no es la excepción. ¿Podría ser que, al abrir la tumba, se desate una serie de infortunios? Esta idea ha alimentado aún más el misterio que rodea a la cámara sellada. Las excavaciones en la región han revelado más que solo el famoso ejército de terracota. Las herramientas, los restos de animales sacrificados y otros objetos de la vida cotidiana han proporcionado pistas sobre la sociedad en la que vivió Qin Shi Huang. Pero, a pesar de todo, la cámara principal sigue siendo el último gran misterio. ¿Qué información podría contener que cambiaría nuestra comprensión de la historia china? Con cada descubrimiento en las cercanías, la expectativa crece. Los arqueólogos continúan explorando la vasta red de tumbas y monumentos que rodean a Qin Shi Huang, y cada hallazgo genera nuevas teorías sobre la cámara sellada. A medida que se desenterran más secretos, la intriga sobre lo que permanece oculto solo aumenta. ¿Acaso estamos más cerca de desvelar el misterio, o el tiempo nos seguirá dejando en la oscuridad? La tumba de Qin Shi Huang es un recordatorio de que la historia está llena de preguntas sin respuesta. Cada vez que pensamos que hemos llegado al final, otro misterio se presenta ante nosotros. En este caso, la cámara sellada nos invita a reflexionar sobre el legado del emperador y el significado de la muerte y la inmortalidad en la cultura china. ¿Es posible que nunca sepamos del todo lo que hay en su interior? Mientras tanto, la figura de Qin Shi Huang continúa siendo una de las más enigmáticas de la historia. Su ambición, su deseo de poder y su búsqueda de la inmortalidad lo han convertido en un personaje fascinante. Pero, ¿será que el verdadero misterio no es solo lo que hay en su tumba, sino también lo que su vida representa? La historia de Qin es un recordatorio de que, a pesar de nuestros esfuerzos por comprender el pasado, siempre habrá aspectos que queden fuera de nuestro alcance. Así, la cámara sellada de Qin Shi Huang se erige como un símbolo de la lucha humana por entender lo desconocido. En un mundo lleno de respuestas, a veces es el misterio lo que nos impulsa a seguir explorando. ¿Cuántos más secretos estarán esperando a ser descubiertos en las sombras de la historia? La tumba del primer emperador chino permanece cerrada, pero su enigma sigue vivo, recordándonos que la curiosidad y el deseo de conocimiento son parte de nuestra naturaleza. La tumba sellada de Qin Shi Huang guarda un secreto que ha intrigado a historiadores y arqueólogos a lo largo de los siglos. Este emperador, conocido como el primer emperador de China, fue el responsable de unificar el país y de construir la famosa Gran Muralla. Pero su legado no se limita a estos logros monumentales. En su mausoleo, se dice que se encuentra una cámara principal que nunca ha sido abierta. ¿Qué misterios se esconden tras sus puertas selladas? La tumba de Qin Shi Huang no es solo un lugar de descanso, es un símbolo del poder y la ambición de un hombre que buscó la inmortalidad. Su famoso ejército de terracota, descubierto en 1974, es solo la punta del iceberg de lo que podría haber dentro de su tumba. Pero, ¿por qué esta cámara permanece cerrada? ¿Qué hay dentro que el mundo aún no ha visto? Desde su descubrimiento, se han realizado numerosas excavaciones y estudios, pero la cámara principal sigue siendo un enigma. Algunos arqueólogos creen que podría haber tesoros inimaginables, obras de arte, y tal vez incluso documentos que revelen secretos sobre la vida y el reinado de Qin. Pero, ¿acaso hay un temor a lo que podrían desenterrar? ¿Podría el gobierno chino estar ocultando algo más que un simple mausoleo? La construcción de la tumba fue un esfuerzo monumental, abarcando más de 2.600 kilómetros cuadrados. Se dice que en su interior hay ríos de mercurio que fluyen imitando el curso del Yangtze y el amarillo. ¿Cómo lograron los antiguos artesanos crear una obra tan compleja y detallada? La tecnología de la época era limitada, lo que hace aún más asombroso el nivel de sofisticación alcanzado.
El emperador tenía una obsesión por la vida después de la muerte. Se dice que, durante su reinado, buscó la manera de encontrar el elixir de la vida, lo que lo llevó a consumir sustancias peligrosas. ¿Acaso su búsqueda de la inmortalidad lo llevó a sellar su tumba de manera tan hermética, temiendo que los mortales perturbaran su descanso eterno? Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué tal si su miedo se basa en algo más que supersticiones? Las leyendas que rodean la tumba son igualmente fascinantes. Se habla de trampas mortales y guardianes invisibles que protegen la cámara sellada. ¿Qué medidas tomó Qin Shi Huang para asegurar que su tumba nunca fuera profanada? La idea de que un emperador tan poderoso se sintiera vulnerable es un concepto intrigante que desafía nuestra comprensión de su carácter. Algunos investigadores han sugerido que la cámara podría estar llena de armas y armaduras, un reflejo de la vida guerrera de Qin. Pero, ¿es suficiente para justificar el misterio que la rodea? ¿O hay algo más? ¿Algo que podría cambiar nuestra percepción de la historia china tal como la conocemos? La existencia de documentos que podrían dar cuenta de su gobierno y de su filosofía de vida es una posibilidad que no podemos descartar. Lo que hace aún más intrigante este misterio es que diversas expediciones han intentado abrir la tumba, pero han encontrado obstáculos inesperados. Las condiciones de la cámara, según algunos expertos, podrían ser extremadamente inestables. ¿Es el temor a dañar una pieza invaluable de la historia lo que ha llevado a la decisión de no abrirla? ¿O hay un temor más profundo que se esconde en el aire? La historia de Qin Shi Huang es una de ambición desmedida y búsqueda de poder, pero también de un deseo profundo de control sobre su propia existencia. La idea de sellar su tumba podría ser vista como un acto de desesperación ante la inevitabilidad de la muerte. ¿Hasta dónde llegarías para evitar que tu legado se pierda en el tiempo? La cámara sellada de Qin Shi Huang, con su misterio intacto, se convierte en un símbolo de lo que no sabemos y tal vez nunca sabremos sobre el pasado. A medida que la tecnología avanza, surgen nuevas esperanzas de que algún día podamos descubrir lo que se ha mantenido oculto por milenios. ¿Podrían los nuevos métodos de escaneo o exploración revelar secretos que han permanecido sellados en el tiempo? Cada día que pasa, el deseo de desentrañar este misterio se hace más fuerte. La curiosidad humana es insaciable, y el deseo de entender la historia nos impulsa a seguir buscando respuestas. ¿Qué revelaciones podrían salir a la luz si finalmente logramos abrir la cámara sellada? La tumba de Qin Shi Huang es un recordatorio de que, a pesar de nuestros avances, hay rincones del pasado que siguen siendo inaccesibles. Cada nuevo descubrimiento, cada nueva teoría, nos acerca un poco más a la verdad, pero también nos plantea más preguntas. ¿Es posible que algunas preguntas queden sin respuesta para siempre? En última instancia, la historia de la tumba sellada de Qin Shi Huang nos invita a reflexionar sobre el legado de aquellos que nos precedieron y sobre la fragilidad de nuestra propia existencia. En un mundo donde todo parece estar al alcance de la mano, hay misterios que nos recuerdan que aún hay mucho por descubrir y que la historia está llena de secretos esperando ser revelados. En un rincón remoto de China se encuentra una cueva que ha cautivado la imaginación de historiadores, arqueólogos y curiosos por igual. Hablamos de las cuevas de Longyu, un enigma arquitectónico que, hasta el día de hoy, sigue siendo objeto de debate y especulación. ¿Cómo es posible que estas impresionantes estructuras, que datan de más de 2000 años, existan sin que se conozca su propósito? Las cuevas de Longyu son un laberinto subterráneo compuesto por más de 30 cámaras interconectadas, todas talladas con una precisión que desafía las técnicas conocidas de la antigüedad. ¿Quiénes fueron los constructores? ¿Qué herramientas utilizaron? Aunque se ha especulado sobre la existencia de tecnología avanzada, ninguna evidencia concreta ha sido hallada para corroborar estas teorías. La pregunta persiste. ¿Fue este lugar un refugio, un espacio ceremonial o algo completamente diferente? Las paredes de estas cuevas están pulidas de una manera que sugiere un alto nivel de habilidad y conocimiento. Además, presentan características arquitectónicas que, hasta la fecha, no han sido replicadas. Podría ser que estas estructuras sirvieron como un centro de conocimiento, un lugar donde se guardaban secretos olvidados por el tiempo. La falta de inscripciones o artefactos que expliquen su uso ha hecho que la imaginación vuele, dando paso a numerosas leyendas y mitos.
Uno de los misterios más intrigantes es el hecho de que las cuevas fueron descubiertas relativamente recientemente. En 1992, cuando un grupo de trabajadores locales, buscando agua, tropezó con la entrada oculta. ¿Qué otros secretos permanecen aún bajo tierra, esperando ser descubiertos? La historia de su descubrimiento ha alimentado la curiosidad de los investigadores que continúan explorando su interior. Dentro de las cuevas se han encontrado extrañas formaciones y cámaras que parecen tener un propósito específico, pero que aún no se comprenden del todo. Algunos sugieren que podrían haber sido utilizadas para rituales, mientras que otros piensan que pudieron haber sido espacios de almacenamiento. Sin embargo, los arqueólogos no han llegado a un consenso. Es posible que estas estructuras, al estar selladas durante siglos, contengan pistas sobre antiguas civilizaciones que aún no hemos descifrado. La falta de registros históricos acerca de las cuevas de Longyu añade otra capa de misterio. A diferencia de otras civilizaciones, no hay documentación que hable de su construcción, ni de su uso a lo largo de los años. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿por qué se decidió ocultar un lugar tan impresionante? ¿Qué temían o protegían quienes lo crearon? Las teorías sobre su origen son tan variadas como fascinantes. Hay quienes creen que pudieron haber sido construidas por una cultura que poseía conocimientos avanzados en ingeniería y arquitectura. Otros sugieren que podrían estar relacionadas con el antiguo taoísmo, un sistema de creencias que busca la armonía con la naturaleza y la búsqueda del conocimiento. Podría haber sido un lugar sagrado, un refugio para aquellos que deseaban acercarse a lo divino. El silencio que rodea a las cuevas de Longyu ha estimulado la imaginación de escritores y cineastas, quienes han explorado su misterio en obras de ficción. Este interés popular ha llevado a un aumento en las visitas turísticas, lo que a su vez plantea la pregunta, ¿estamos listos para descubrir la verdad detrás de este enigma? ¿O es mejor dejar que los secretos permanezcan ocultos en el silencio de la historia? Con cada nueva exploración, el deseo de entender el pasado se vuelve más urgente. ¿Qué conocimientos podrían haber sido enterrados junto con las piedras de Longyu? ¿Y qué legado nos dejaron aquellos que construyeron estas cuevas? La búsqueda de respuestas continúa, y cada día se presentan nuevas preguntas que invitan a la reflexión. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de la historia, es importante recordar que hay muchos misterios que aún no hemos resuelto. Las cuevas de Longyu son solo un ejemplo de cómo la curiosidad humana puede desatar una búsqueda interminable de conocimiento. ¿Qué otros secretos esconde el mundo, esperando ser descubiertos por quienes se atreven a cuestionar lo que ya se conoce? En un mundo donde la ciencia y la historia a menudo se cruzan, las cuevas de Longyu representan un puente entre el pasado y el presente. ¿Podría ser que, a través de estas estructuras, estemos más conectados con nuestras raíces de lo que imaginamos? Mientras seguimos explorando, una cosa es cierta, la historia nunca deja de sorprendernos y desafiarnos a buscar la verdad detrás de lo desconocido. Así, el misterio de las cuevas de Longyu perdura, invitándonos a seguir preguntando, a seguir explorando y, sobre todo, a no perder la curiosidad por lo que el pasado tiene para ofrecer. Cada respuesta que encontramos nos lleva a nuevas preguntas, y en ese ciclo interminable reside la esencia del descubrimiento humano. ¿Cuál será el próximo gran misterio que desenterraremos y qué secretos nos revelará el tiempo en su continua danza con la historia? El tercer ojo de Buda es un símbolo que ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué es exactamente? Este concepto, que se encuentra en el budismo y otras tradiciones espirituales, representa mucho más que una simple imagen. Se dice que es un portal hacia una percepción más profunda, una forma de ver más allá de la realidad cotidiana. Pero, ¿realmente existe este conocimiento perdido sobre la percepción y la conciencia? A lo largo de la historia, muchas culturas han creído en la existencia de un tercer ojo, un sentido oculto que va más allá de la vista física. En el budismo, este tercer ojo se asocia a menudo con la iluminación, la sabiduría y la comprensión del mundo tal como es. Pero, ¿por qué se le atribuyen tales poderes? ¿Qué verdades profundas podrían estar esperando para ser descubiertas detrás de esta metáfora? Algunas leyendas afirman que la apertura del tercer ojo permite a las personas acceder a visiones del futuro, a un entendimiento de los secretos del universo.
Pero, ¿es esto solo una fantasía? A lo largo de los años, se han presentado historias de individuos que afirman haber experimentado esta conexión especial. ¿Podría ser que, al abrir nuestra mente y espíritu, podamos percibir algo más allá de lo que conocemos? En el contexto de la meditación, el tercer ojo se convierte en un foco de atención. Muchos practicantes creen que al concentrarse en esta área, pueden abrirse a experiencias trascendentales. Pero, ¿cómo se logra esto? Existen técnicas específicas que prometen un despertar de la conciencia. ¿Qué secretos encierran estas prácticas que han sido transmitidas a lo largo de generaciones? A medida que la ciencia avanza, algunos investigadores han comenzado a explorar la conexión entre el tercer ojo y la neurología. ¿Podrían las experiencias místicas y trascendentales tener una base científica? Algunos estudios sugieren que ciertas áreas del cerebro están involucradas en la percepción de experiencias espirituales. Pero, ¿esto significa que todo lo que experimentamos es solo producto de nuestra biología? ¿O hay algo más allá de la ciencia que debemos considerar? El tercer ojo también se relaciona con la intuición. Muchas personas afirman tener una corazonada que las guía en momentos de incertidumbre. ¿Es esta intuición una manifestación de un tercer ojo despierto? Al confiar en nuestros instintos, ¿estamos accediendo a una verdad más profunda que a menudo ignoramos? La relación entre el conocimiento intuitivo y el tercer ojo merece una exploración más profunda. Las tradiciones espirituales de Asia han utilizado el concepto del tercer ojo durante milenios, pero ¿qué hay de otras culturas? Desde la antigua Egipto hasta las tradiciones indígenas de América, el simbolismo de un ojo que todo lo ve aparece en diversas formas. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana y nuestra búsqueda de entendimiento? Podría ser que, en nuestra esencia, todos compartimos un anhelo de conexión con algo más grande, a través de la historia. Los místicos han hablado sobre la visión espiritual que se obtiene al abrir el tercer ojo. Se dice que esta visión permite comprender la interconexión de todas las cosas, pero ¿cómo se traduce esto en la vida cotidiana? ¿Podemos llevar esta comprensión al mundo moderno, donde a menudo nos sentimos desconectados de los demás y del universo? Reflexionar sobre estas preguntas nos invita a considerar cómo podemos despertar nuestro propio tercer ojo. Algunos creen que el tercer ojo también puede estar relacionado con la percepción de realidades paralelas o planos de existencia alternativos. ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión de la vida y la muerte? ¿Podría ser que, al abrir nuestro tercer ojo, accedamos a un conocimiento que trasciende el tiempo y el espacio? Esta idea ha fascinado a filósofos y científicos por igual, sin llegar a obtener respuestas definitivas. El arte y la literatura a menudo han explorado el concepto del tercer ojo. Desde pinturas hasta relatos de ciencia ficción, este símbolo ha sido utilizado para representar la búsqueda de la verdad. ¿Qué nos dice esto sobre el poder del arte para capturar lo inefable? ¿Podría ser que, a través de la creatividad, también estemos intentando abrir nuestra propia percepción? Mientras reflexionamos sobre el tercer ojo de Buda, surge la necesidad de preguntarnos, ¿qué significa realmente la iluminación en nuestra era moderna? En un mundo lleno de distracciones, ¿cómo podemos encontrar el camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo? Este cuestionamiento nos invita a explorar nuestra propia espiritualidad y a buscar la conexión con lo que nos rodea. La idea del tercer ojo también invita a la contemplación sobre la dualidad de la existencia. ¿Cómo podemos reconciliar lo físico y lo espiritual en nuestras vidas? Esta búsqueda de equilibrio puede ser un camino hacia la comprensión de nuestra humanidad. En este sentido, el tercer ojo no solo es un símbolo, sino un recordatorio de que la vida es un viaje de descubrimiento constante. Las enseñanzas sobre el tercer ojo nos animan a mirar hacia adentro y cuestionar nuestras percepciones. ¿Qué limitaciones nos imponemos a nosotros mismos en nuestra búsqueda de la verdad? Al desafiar estas creencias, podríamos abrir un mundo de posibilidades. La exploración del tercer ojo puede ser un viaje personal que trasciende las barreras culturales y temporales. Finalmente, vale la pena considerar que el tercer ojo de Buda puede ser un llamado a la acción. En un mundo que a menudo parece caótico, ¿cómo podemos utilizar esta sabiduría ancestral para crear un cambio positivo? La respuesta podría estar en nuestra capacidad para ver más allá de lo superficial.
para conectar con lo esencial y para actuar desde un lugar de amor y compasión. En última instancia, el tercer ojo no solo nos invita a mirar, sino a ver realmente. Las estatuas del templo de Bayon en Camboya son un enigma que ha cautivado a historiadores, arqueólogos y viajeros por siglos. Cientos de rostros sonrientes, esculpidos en piedra, observan a los visitantes con una mezcla de serenidad y misterio. Pero, ¿a quién representan realmente estas figuras? ¿Y qué secretos han guardado a lo largo de los años? Las teorías sobre la identidad de estas estatuas son tan variadas como fascinantes. Algunos expertos sugieren que representan a Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión, que cuida de todos los seres vivos. Otros creen que podrían ser retratos de Yayavarman VII, el rey que ordenó la construcción del templo. Pero, ¿es posible que estas estatuas encarnen más que simples figuras religiosas? Las expresiones en los rostros de las estatuas son un tema de debate. Algunos sonrisas parecen transmitir calma y benevolencia, mientras que otros rostros muestran una profunda introspección. ¿Qué mensaje intentaban comunicar los escultores? ¿Era una invitación a la paz o una advertencia sobre los desafíos de la vida? La diversidad en las expresiones nos hace cuestionar si hay un significado oculto detrás de cada una de ellas. Las dimensiones del templo de Bayon son impresionantes. Con más de 100 torres, cada una adornada con estas enigmáticas caras, el templo se alza como un símbolo de la grandeza del imperio Jemer. Pero, ¿cómo fue posible construir una estructura tan compleja en el siglo XII? ¿Qué técnicas utilizaron los antiguos escultores para lograr tal precisión y detalle en sus obras? Además de su impresionante arquitectura, las estatuas del templo de Bayon están rodeadas de leyendas. Se dice que, durante la noche, los rostros cobran vida y susurran secretos al viento. Puede ser que las estatuas sean guardianes de la historia, protegiendo el legado de una civilización que dejó una huella indeleble en el mundo. Las historias transmitidas de generación en generación añaden un aire de misticismo a este lugar sagrado. El templo de Bayon no solo es un lugar de culto, sino también un reflejo de la cosmovisión Jemer. La representación de los rostros sonrientes puede simbolizar la conexión entre el mundo terrenal y el espiritual. ¿Es posible que estas estatuas sirvan como un puente entre dos realidades, recordándonos que la felicidad y la tristeza coexisten en la vida? A lo largo de los años, el templo ha sufrido el paso del tiempo y los estragos de conflictos. A pesar de ello, las estatuas han resistido, manteniéndose firmes ante la adversidad. ¿Qué historias habrán presenciado a lo largo de su existencia? Las marcas de la erosión y el desgaste cuentan historias de un pasado tumultuoso, pero también de una resiliencia admirable. Los arqueólogos han encontrado pistas que sugieren que el templo de Bayon fue un centro de poder y de sabiduría. Las estatuas podrían haber jugado un papel fundamental en la vida cotidiana de los jemeres, actuando como símbolos de protección y guía espiritual. ¿Qué papel jugaron en las ceremonias y rituales de la época? Tal vez estos rostros eran más que una representación, eran parte de una conexión espiritual entre el pueblo y lo divino. Con el tiempo, los estudios sobre el templo de Bayon han revelado que la construcción de estas estatuas no fue un acto aislado, sino parte de una tradición artística más amplia. La influencia de otras culturas y estilos se puede ver en la iconografía y el diseño. ¿Cómo se adaptaron los jemeres a estas influencias externas y las incorporaron en su propia identidad cultural? Este intercambio cultural es un recordatorio de que el arte no tiene fronteras y siempre evoluciona. Las estatuas de Bayon también han despertado el interés de los investigadores en el ámbito de la psicología y la percepción. ¿Por qué los humanos se sienten atraídos por estas expresiones humanas esculpidas en piedra? La sonrisa en el rostro de una estatua puede evocar emociones profundas en los espectadores. Esto plantea preguntas sobre cómo la humanidad proyecta sus propias experiencias y sentimientos en las obras de arte. Con cada visita al templo, los turistas y exploradores se ven inmersos en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Cuánto sabemos realmente sobre el significado detrás de estas estatuas? ¿Qué más podría revelarnos el templo de Bayon sobre la historia de Camboya y su gente? La búsqueda de respuestas se convierte en un viaje personal, donde cada individuo puede interpretar el arte de manera única. En el mundo actual, donde la tecnología y la modernidad parecen dominar,
Las estatuas del templo de Bayon nos recuerdan la importancia de la historia y la tradición. ¿Qué lecciones podemos aprender de la civilización Jemer y su legado artístico? Este templo es un monumento no solo a la fe, sino también a la creatividad y la imaginación humanas. Las estatuas del templo de Bayon son más que simples esculturas. Son testigos silenciosos de una época pasada y representan un profundo misterio que invita a la reflexión. La historia de estas estatuas es un recordatorio de que, a pesar de los siglos transcurridos, la búsqueda de conocimiento y la curiosidad por el pasado nunca deben cesar. Tal vez, en el fondo, cada rostro sonriente es un llamado a explorar, a descubrir y a comprender nuestro lugar en la historia. La ciudad perdida de Dwarka es un lugar que ha capturado la imaginación de historiadores, arqueólogos y exploradores durante siglos. Según la tradición hindú, esta ciudad fue fundada por el dios Krishna, quien, tras una serie de eventos míticos, la estableció como su reino. Pero, ¿qué hay de verdad en esta historia? ¿Es posible que Dwarka haya existido realmente, o es simplemente un relato de la mitología? Las leyendas hablan de una ciudad magnífica, con palacios de oro y calles llenas de riquezas. Sin embargo, lo que realmente intriga a los investigadores es su ubicación actual, bajo las aguas del mar Arábigo. ¿Cómo puede ser que una ciudad tan próspera y avanzada se hundiera en el océano? Algunos sugieren que fue el resultado de un cataclismo natural, mientras que otros creen que podría estar relacionado con un conflicto épico. Imagina por un momento que esta ciudad no solo es un mito, sino una realidad histórica. En 1972, arqueólogos indios comenzaron a explorar las profundidades del mar cerca de la costa de Gujarat. Y lo que encontraron fue asombroso. Las ruinas de lo que podría ser Dwarka emergieron de las aguas, revelando muros de piedra, calles perfectamente alineadas y artefactos que parecen corroborar las antiguas historias. Pero, ¿cómo sabemos que estas ruinas son realmente de Dwarka? Los estudios geológicos han sugerido que la ciudad podría haberse hundido debido a cambios en el nivel del mar o incluso a terremotos. Sin embargo, la falta de evidencia concluyente ha dejado a muchos escépticos cuestionando la autenticidad de las ruinas. ¿Podría ser que las corrientes de la historia han llevado a la confusión entre lo real y lo legendario? Algunos investigadores proponen que Dwarka no solo es un sitio arqueológico, sino un símbolo de la conexión entre lo divino y lo humano. En este sentido, podría ser que su historia tenga más que ver con la espiritualidad que con la geografía. Este dilema nos lleva a preguntarnos sobre el impacto que la mitología tiene en la cultura y la historia de las civilizaciones. A medida que se llevan a cabo más excavaciones y estudios en la región, surgen nuevas preguntas. ¿Qué otros secretos pueden estar escondidos bajo las aguas del mar Arábigo? ¿Podría haber más ciudades perdidas que, como Dwarka, esperan ser descubiertas? La búsqueda de respuestas a estas preguntas no solo es un viaje físico, sino también un viaje introspectivo hacia nuestras creencias sobre la historia. Los relatos sobre Dwarka han inspirado a generaciones de buscadores de la verdad. Sin embargo, el hecho de que aún existan tantas incógnitas nos recuerda que la historia está llena de misterios. ¿Cuántas más historias de ciudades perdidas pueden existir en el mundo? Y, lo más intrigante, ¿qué significan para nosotros hoy estas leyendas antiguas? A medida que exploramos la idea de la ciudad perdida de Dwarka, es importante también considerar el papel que la arqueología juega en la interpretación de nuestra historia. ¿Hasta qué punto podemos confiar en las evidencias encontradas para reconstruir un pasado que, en muchos aspectos, está envuelto en el mito? La investigación continua podría revelar información sorprendente que cambie nuestra comprensión de esta y otras civilizaciones. En este contexto, la historia de Dwarka se convierte en un espejo que refleja no solo nuestra curiosidad por el pasado, sino también nuestra búsqueda de significado en un mundo en constante cambio. ¿Qué conexiones podemos encontrar entre las historias antiguas y las realidades modernas? La exploración de estas preguntas es fundamental para entender quiénes somos y de dónde venimos. A medida que nos adentramos en las profundidades de la historia de Dwarka, la trama se vuelve más emocionante. La posibilidad de que un lugar tan icónico haya existido, repleto de vida y cultura, nos invita a explorar no solo su historia, sino también la de nuestra propia humanidad. ¿Qué legado nos dejaron esas ciudades antiguas?
¿Qué lecciones podemos aprender de su ascenso y caída? Las historias de ciudades perdidas no son solo relatos lejanos. Son reflexiones sobre la fragilidad de las civilizaciones. Dwarka nos recuerda que lo que alguna vez fue grandioso también puede desaparecer, dejando tras de sí solo ecos de su grandeza. ¿Estamos preparados para escuchar esos ecos y aprender de ellos? Finalmente, la ciudad perdida de Dwarka es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad es interminable. La historia está llena de misterios y cada descubrimiento puede llevarnos a nuevas preguntas. A medida que continuamos explorando el mundo, tanto en la tierra como en el mar, debemos mantener la mente abierta y el corazón curioso, porque nunca sabemos qué secretos nos depara el pasado. ¿Quién sabe qué otras ciudades perdidas esperan ser encontradas? Quizás la próxima historia que descubramos nos revelará más sobre nosotros mismos de lo que jamás imaginamos. Las leyendas del desierto de Gobi han fascinado a generaciones, despertando la curiosidad sobre sus misterios ocultos. ¿Quiénes son esos sabios que, según los relatos, habitan en las profundidades de esta vasta y desolada región? Algunos describen a estos seres como guardianes de un conocimiento antiguo, un saber tan valioso que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. Pero, ¿existen realmente o son solo productos de la imaginación colectiva? Los mongoles, guardianes de su rica cultura oral, han transmitido historias sobre estos sabios durante siglos. Se dice que poseen habilidades extraordinarias y un entendimiento profundo de la naturaleza y del universo. Pero, ¿cómo es posible que seres tan excepcionales permanezcan ocultos, lejos de los ojos del mundo? ¿Acaso han logrado esconder sus secretos de forma tan efectiva que nadie ha podido encontrarlos? La noción de que hay quienes están más allá de nuestro entendimiento, viviendo en un mundo paralelo, es inquietante y fascinante. Algunos relatos describen a estos sabios como seres de gran estatura y sabiduría, capaces de comunicarse con los espíritus de la tierra. ¿Qué conocimientos podrían tener sobre la medicina, la astronomía o incluso la tecnología que nos dejarían atónitos? La idea de que en un lugar remoto como el desierto de Gobi pueda existir un refugio de conocimiento oculto es un concepto que invita a la reflexión. ¿Estamos realmente tan lejos de comprender el potencial de la humanidad? Las historias de encuentros con estos sabios son variadas. Algunos afirman haber escuchado sus voces en el viento, otros dicen haber visto luces brillantes que danzan en la oscuridad de la noche. ¿Qué hay detrás de estas experiencias? ¿Podrían ser manifestaciones de una realidad que nos es ajena? En un mundo donde la ciencia y la lógica rigen nuestras vidas, la posibilidad de seres que trascienden nuestra comprensión es, sin duda, un desafío a nuestras creencias. Los mongoles también hablan de un lugar sagrado en el desierto, donde se dice que estos sabios se reúnen para compartir sus conocimientos. ¿Cuál será el verdadero propósito de estos encuentros? ¿Acaso están esperando un momento propicio para revelar sus secretos al mundo? La idea de un conocimiento perdido, aguardando ser descubierto, es un motor que impulsa la búsqueda de respuestas. ¿Qué pasaría si encontráramos a estos sabios? ¿Estaríamos preparados para recibir la verdad que podrían compartir? La geografía del desierto de Gobi también juega un papel crucial en este misterio. Con sus extensas dunas y montañas, el entorno parece casi impenetrable. ¿Es posible que la naturaleza misma esté protegiendo estos secretos de ser revelados? La desolación del desierto podría actuar como un filtro, separando a quienes buscan el conocimiento verdadero de aquellos que simplemente buscan aventura. ¿Cómo influye este entorno en la existencia de los sabios y su conocimiento? Sin embargo, no hay evidencia tangible que respalde estas afirmaciones. Los escépticos argumentan que estas historias son solo mitos, narraciones que han sido exageradas con el tiempo. Pero, ¿qué pasa con la tradición oral? Muchas culturas han mantenido vivas sus historias a través de generaciones y algunas de ellas han resultado ser ciertas. ¿Podría ser que la historia de los sabios del desierto de Gobi sea, en efecto, un eco de una verdad más profunda? El desierto de Gobi también es hogar de otros misterios. Se han encontrado artefactos antiguos que sugieren la existencia de civilizaciones avanzadas que habitaron la región. ¿Podrían estos artefactos estar conectados de alguna manera con los sabios? Tal vez ellos sean los guardianes de un legado perdido, preservando el conocimiento de sus antepasados.
La posibilidad de que existan vínculos entre estos sabios y civilizaciones desaparecidas añade otra capa de intriga a la narrativa. A medida que exploramos estas historias, es difícil no preguntarse sobre nuestra propia relación con el conocimiento y el misterio. ¿Qué estamos dispuestos a creer y qué estamos dispuestos a descartar? La búsqueda de respuestas a estos enigmas nos lleva a cuestionar no solo la historia, sino también la naturaleza de la realidad misma. Quizás, al explorar el desierto de Gobi, no solo buscamos a los sabios, sino también un entendimiento más profundo de nosotros mismos. La fascinación por lo desconocido es parte de la naturaleza humana. Nos impulsa a desafiar los límites de lo que sabemos y a explorar lo que aún no entendemos. La historia de los sabios del desierto de Gobi nos recuerda que hay más en el mundo de lo que podemos ver y comprender. Tal vez, al aceptar el misterio, podamos abrir las puertas a nuevas posibilidades. En un mundo donde a menudo buscamos respuestas rápidas y certezas, la idea de un conocimiento profundo y oculto es un recordatorio de la belleza de la incertidumbre. La búsqueda de los sabios podría ser, en última instancia, una búsqueda de nosotros mismos. ¿Qué lecciones podrían enseñarnos? ¿Qué revelaciones podrían surgir de su sabiduría? Quizás el verdadero misterio no sea solo la existencia de estos sabios, sino la forma en la que nos relacionamos con la historia y el conocimiento. La curiosidad, el deseo de saber y la apertura a lo desconocido son los motores de nuestra exploración. La historia de los sabios del desierto de Gobi nos invita a continuar nuestra búsqueda, a seguir cuestionando y a no rendirnos ante el misterio. Cada pregunta que nos planteamos nos lleva a nuevas preguntas, y cada respuesta nos abre un nuevo camino. La búsqueda de la verdad es un viaje. Y aunque los sabios del desierto de Gobi puedan permanecer ocultos, su legado vive en la curiosidad que arde en nuestros corazones. La historia continúa, y con ella, la esperanza de que algún día descubramos los secretos que aún permanecen en la sombra. ¿Alguna vez te has encontrado con un mapa antiguo que parece desafiar toda lógica? El mapa de Piri Reis, creado en 1521 por un almirante turco, ha fascinado a historiadores y exploradores durante siglos. Pero, ¿qué lo hace tan especial? Este mapa no solo muestra la costa de África y Europa, sino que también presenta detalles sobre el continente antártico, que no fue descubierto oficialmente hasta siglos después. ¿Cómo pudo un cartógrafo del siglo XVI incluir información sobre una tierra que permanecía oculta bajo el hielo? La pregunta que surge es, ¿de dónde obtuvo Piri Reis toda esta información? Algunos creen que este mapa es una prueba de que civilizaciones antiguas poseían un conocimiento geográfico mucho más avanzado de lo que se pensaba. Pero, ¿podría ser que existiera un intercambio de información entre culturas que nunca se documentó? ¿O tal vez una civilización aún más antigua dejó su huella en el conocimiento de los navegantes? Además, el mapa muestra detalles de costas que no se conocían en su época. Por ejemplo, hay una representación sorprendentemente precisa de la costa de Brasil. ¿Cómo es posible que un almirante otomano tuviera acceso a información tan detallada sobre tierras tan lejanas? Esto ha llevado a muchos a especular que existieron viajes transoceánicos mucho antes de lo que nos enseñan en las aulas. ¿Realmente hubo exploradores que cruzaron el océano Atlántico y compartieron sus hallazgos con el mundo islámico? El misterio se profundiza aún más cuando analizamos las leyendas de civilizaciones perdidas. Algunas teorías sugieren que Piri Reis pudo haber tenido acceso a mapas más antiguos, quizás de culturas como los fenicios o los egipcios, quienes ya eran conocidos por sus habilidades de navegación. ¿Podría ser que estos antiguos exploradores visitaron tierras lejanas y dejaron registros que se perdieron con el tiempo? ¿O será que la historia de la exploración humana es más compleja y entrelazada de lo que imaginamos? Hablemos de los mapas en sí. A lo largo de la historia, los mapas han sido herramientas esenciales para la navegación, pero también para el poder. El control del conocimiento sobre la geografía ha permitido a imperios expandirse y dominar. Entonces, ¿por qué algunos mapas, como el de Piri Reis, han sido ocultados o ignorados? ¿Es posible que existan más mapas que revelen secretos sobre el pasado que aún no hemos descubierto? Las especulaciones sobre la presencia de civilizaciones asiáticas en lugares remotos del mundo también son intrigantes.
Algunos creen que las antiguas rutas comerciales conectaban Asia con América mucho antes de la llegada de Colón. ¿Podría ser que los comerciantes asiáticos hayan cruzado océanos y compartido su conocimiento con culturas indígenas? ¿O que, tal vez, la influencia de Asia haya llegado a estas tierras a través de otros medios? El mapa de Piri Reis no es el único que plantea preguntas sobre la geografía antigua. Otros mapas, como los de la dinastía Ming, también muestran representaciones de tierras que desafían nuestra comprensión actual. ¿Estaban estos cartógrafos en contacto con exploradores que habían navegado más allá de lo conocido? ¿Qué otras revelaciones podrían contener los archivos antiguos que aún no hemos explorado? Y no solo se trata de mapas. Las historias de civilizaciones olvidadas, como la de los antiguos egipcios que supuestamente construyeron barcos para navegar hacia América, también alimentan la imaginación. ¿Qué secretos podrían albergar estas culturas que nos ayudarían a entender mejor nuestra historia global? ¿Podría ser que la conexión entre continentes sea más antigua de lo que creemos? Los mapas antiguos son un tesoro de información. Cada trazo y cada símbolo pueden contener pistas sobre la historia de la humanidad. Sin embargo, la mayoría de estos documentos están en manos de coleccionistas privados o en museos, lejos del ojo público. ¿Cuántos más misterios esperan ser descubiertos en estos tesoros ocultos? La búsqueda de respuestas sobre el mapa de Piri Reis y otros documentos similares nos lleva a cuestionar lo que sabemos. ¿Estamos dispuestos a desafiar las narrativas convencionales y explorar la posibilidad de que la historia sea mucho más rica y diversa de lo que nos han contado? ¿Es posible que, en el fondo, todos seamos parte de una historia interconectada que abarca continentes y milenios? Piensa en todo lo que hemos mencionado. Los antiguos navegantes, los mapas perdidos y las civilizaciones olvidadas son solo algunas de las piezas del rompecabezas. La historia está llena de enigmas que esperan ser desentrañados. Los misterios del pasado, como el mapa de Piri Reis, nos invitan a mirar más allá de lo evidente y a seguir explorando. Al final, el verdadero misterio no es solo el mapa en sí, sino lo que representa. La búsqueda constante del conocimiento y la verdad. Cada pregunta que surge nos acerca un paso más a descubrir las historias que han sido enterradas bajo las arenas del tiempo. ¿Quién sabe qué otros secretos nos depara la historia? La aventura apenas comienza, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la búsqueda de respuestas. Las cuevas de Longyu, situadas en la provincia de Zhejiang, China, son un enigma que ha fascinado a arqueólogos y aventureros por igual. Estas estructuras subterráneas, talladas en roca sólida, tienen más de 2000 años de antigüedad y presentan un nivel de precisión y detalle que desafía toda lógica. Pero, ¿cómo pudieron ser creadas? ¿Qué herramientas utilizaron aquellos misteriosos constructores? Imagina un vasto laberinto de túneles y cámaras, cada una de ellas esculpida con una precisión asombrosa. Las paredes están adornadas con patrones que parecen haber sido realizados con técnicas de ingeniería que, en teoría, no existían en esa época. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente eran humanos los que realizaron este trabajo? ¿O podría ser que existieran conocimientos perdidos que permitieran a los antiguos habitantes de la región realizar tales hazañas? Los expertos han explorado diversas teorías sobre la construcción de estas cuevas. Algunos sugieren que podrían haber sido utilizadas como refugios, mientras que otros proponen que servían de almacenes para tesoros o incluso como templos. Pero, ¿por qué un lugar tan complejo y minuciosamente trabajado no se menciona en los antiguos textos históricos? La falta de documentación ha alimentado aún más el misterio. Algunas teorías audaces incluso sugieren que las cuevas de Longyu podrían haber sido parte de un sistema de comunicación subterráneo, diseñado para conectar diferentes pueblos de la antigua China. Sin embargo, ¿qué necesidad tenían de comunicarse de esta manera? ¿Qué secretos tratarían de ocultar o proteger? La ausencia de evidencia concreta deja más preguntas que respuestas. El tamaño de las cuevas es otro aspecto intrigante. Algunas de ellas son tan grandes que podrían albergar a cientos de personas. Pero, ¿qué motivaría a una comunidad a crear un espacio tan vasto y elaborado? ¿Era para escapar de enemigos o había un propósito más espiritual o ritual? Aún no está claro. En el año 2002, un grupo de exploradores descubrió las cuevas por accidente.
Desde entonces se han llevado a cabo numerosas excavaciones, pero cada intento de desentrañar su origen ha llevado a más confusión. ¿Por qué, si son tan impresionantes, no se han encontrado más estructuras similares en la región? ¿Acaso estas cuevas eran únicas en su tipo? La forma en que fueron excavadas también plantea preguntas fascinantes. Las herramientas de la época eran rudimentarias y, sin embargo, las líneas de corte son increíblemente rectas y suaves. ¿Podrían haber usado algún tipo de tecnología avanzada que ha sido olvidada con el tiempo? ¿O sería posible que tuviéramos una comprensión errónea de los métodos de construcción antiguos? A medida que los arqueólogos continúan investigando, han encontrado otros objetos en las cercanías, como utensilios y fragmentos de cerámica. Esto sugiere que había vida en la superficie, pero ¿qué relación tenían estas comunidades con las cuevas? ¿Eran un refugio o simplemente un lugar de culto? La conexión entre estos elementos sigue siendo un misterio. Algunos investigadores han propuesto que las cuevas podrían haber tenido un propósito ceremonial, quizás relacionadas con cultos antiguos que adoraban a dioses de la tierra. Sin embargo, ¿qué tipo de rituales se llevarían a cabo en su interior? ¿Y por qué habría un deseo tan intenso de esconder tales ceremonias de la vista del mundo exterior? Además, la ubicación de las cuevas de Longyu también es peculiar. Se encuentran cerca de ríos y montañas, pero no hay evidencia clara de que fueran utilizadas para la agricultura o la pesca. ¿Por qué entonces decidir construir tan grandes espacios en un lugar que no parece haber sido estratégico para la supervivencia? ¿Acaso había algo más que no comprendemos sobre la geografía de la antigua China? Otro aspecto a considerar es la acústica de las cuevas. Al caminar por sus pasillos se puede escuchar un eco que parece casi sobrenatural. ¿Podría esto haber sido intencional? ¿Se utilizaba el sonido como parte de algún ritual? La combinación de la arquitectura y la acústica plantea preguntas sobre el propósito real de estos espacios. Lo que es cierto es que, a medida que se realizan más investigaciones, cada descubrimiento lleva a nuevas preguntas. Las cuevas de Longyu son un recordatorio poderoso de que, a pesar de nuestros avances tecnológicos y conocimientos históricos, aún hay muchos secretos esperando ser descubiertos. ¿Qué otros misterios se esconden en la tierra que pisamos? ¿Y cuántas historias de antiguas civilizaciones aún no han sido contadas? Por ahora, las cuevas de Longyu permanecen como un testimonio de la creatividad y la habilidad de los antiguos, desafiando nuestra comprensión de la historia y la civilización. ¿Quiénes fueron sus creadores? ¿Y qué secretos todavía guardan en sus oscuros pasillos? Sin duda, el misterio de las cuevas de Longyu seguirá siendo un tema de fascinación y especulación en los años venideros. La presencia de gigantes en Asia Central ha capturado la imaginación de exploradores, arqueólogos y curiosos por igual. ¿Qué hay de cierto en las leyendas que hablan de seres colosales que habitaron estas tierras? Desde tiempos inmemoriales se han contado historias de hombres y mujeres de estaturas descomunales, con habilidades y fuerzas sobrehumanas. ¿Podrían estas narraciones ser simples mitos o reflejar una realidad olvidada? Las crónicas antiguas de diversas culturas mencionan a estos gigantes, a menudo descritos como seres con una fuerza formidable. Pero, ¿de dónde provienen estas historias? Algunas se encuentran en relatos de civilizaciones que se remontan a miles de años, donde se menciona a los gigantes como parte de la creación del mundo. Por ejemplo, en la mitología hindú encontramos menciones de los asuras, seres poderosos que podrían ser considerados gigantes. ¿Acaso estas referencias esconden verdades históricas perdidas en el tiempo? Los hallazgos arqueológicos en Asia Central también han alimentado esta fascinación. En algunos lugares se han descubierto huesos y restos que son desproporcionadamente grandes. ¿Serían estos los vestigios de una raza extinta de gigantes? Existen teorías que sugieren que estos huesos podrían pertenecer a especies prehistóricas o incluso a humanos con condiciones médicas que provocaron un crecimiento excesivo. Sin embargo, la idea de que estos restos pertenezcan a seres de gran estatura continúa siendo un tema de debate. Las leyendas no solo se limitan a Asia Central. En otras partes del mundo, como América del Norte y Europa, también se han reportado encuentros con gigantes. ¿Podría haber conexiones entre estas historias de diferentes culturas? Algunos investigadores creen que estas leyendas se originaron de experiencias compartidas, quizás de encuentros con grupos de personas de gran estatura. Pero,
¿Por qué estas historias resuenan tanto en la cultura popular? El estudio de las antiguas civilizaciones de Asia Central revela una rica historia de interacciones entre diferentes grupos. Por ejemplo, la famosa ruta de la seda no solo facilitaba el comercio, sino también el intercambio cultural. ¿Es posible que las historias de gigantes se hayan esparcido a lo largo de esta ruta, transformándose con cada nuevo relato? Cada cultura que escuchaba sobre estos seres podría haber agregado su propio toque, enriqueciendo la narrativa con elementos únicos. Las descripciones de estos gigantes a menudo incluyen características sobrenaturales. Se dice que tenían habilidades extraordinarias, desde la fuerza sobrehumana hasta la capacidad de influir en los elementos. ¿Por qué estas cualidades son tan comunes en las leyendas de gigantes? Tal vez reflejan las aspiraciones y temores de las sociedades que las crearon. En un mundo lleno de incertidumbre, los gigantes podrían haber simbolizado tanto protección como amenaza. Algunos investigadores han buscado evidencia científica que respalde la existencia de gigantes. Se han realizado excavaciones en diferentes sitios, donde se han encontrado estructuras monumentales que parecen haber sido construidas por seres de gran estatura. ¿Podrían estas construcciones ser un testimonio de su existencia? Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes mantiene el misterio vivo y despierta aún más curiosidad. Las historias de gigantes también han encontrado su camino en el arte y la literatura. En muchas tradiciones, se les atribuyen roles importantes en mitos de creación y destrucción. ¿Qué nos dicen estas representaciones sobre la percepción de los gigantes en la antigüedad? Quizás eran vistos como guardianes de la tierra o como advertencias sobre los peligros de la arrogancia humana. La dualidad de su naturaleza azuza la fascinación que sentimos hacia ellos. En la actualidad, la búsqueda de respuestas sobre los gigantes continúa. Hay quienes creen que aún quedan secretos por descubrir en las tierras de Asia Central. ¿Qué misterios están esperando a ser revelados? Cada nueva excavación y cada hallazgo arqueológico ofrecen la esperanza de que podríamos encontrar más pistas sobre estos seres legendarios. A medida que exploramos la historia y la mitología, es esencial recordar que la línea entre lo real y lo imaginario a menudo se difumina. Los gigantes podrían ser el producto de la imaginación, pero también podrían ser una parte de nuestra historia compartida. ¿Qué nos enseñan estas leyendas sobre nosotros mismos y nuestras propias creencias? La idea de que una vez existieron seres tan grandes y poderosos nos invita a cuestionar el pasado y a reflexionar sobre nuestra propia existencia. ¿Qué otros secretos podría guardar la historia? Al final, la búsqueda de la verdad sobre los gigantes de Asia Central es un recordatorio de que siempre hay más por descubrir en el vasto y enigmático tapiz de nuestra historia. Así que, ¿serán solo leyendas o hay algo más detrás de estas fascinantes historias? La verdad podría estar escondida en las sombras del tiempo, esperando ser desenterrada por quienes se atrevan a buscarla. La curiosidad es el primer paso para desvelar los misterios que han perdurado a lo largo de los siglos. Recuerda, la historia está llena de enigmas y siempre hay nuevas preguntas esperando ser contestadas. Los manuscritos del Valle del Indo son un enigma que ha fascinado a historiadores y arqueólogos por generaciones. ¿Qué secretos ocultan estos antiguos escritos que aún no han sido descifrados? La civilización del Valle del Indo, que floreció entre 1900 y 1500 a.C., fue una de las más avanzadas de su tiempo. Sin embargo, a pesar de su sofisticación, sus símbolos siguen siendo un misterio. Pero, ¿por qué es tan importante descifrar este lenguaje? La escritura del Valle del Indo, conocida como la escritura de Indus, consiste en una serie de símbolos que aún no han sido interpretados. Se han encontrado más de 400 signos diferentes. Pero la mayoría de los intentos de traducción han fracasado. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada haya dejado un legado que no podemos entender? Este es un tema que despierta la curiosidad y la imaginación. Una de las preguntas más intrigantes es, ¿por qué se detuvo la escritura? ¿Acaso fue el resultado de una catástrofe, invasiones o cambios culturales? ¿O quizás simplemente se volvió obsoleta con el tiempo? Hay quienes especulan que la caída de la civilización del Valle del Indo pudo haber sido tan repentina que, cuando el pueblo se dispersó, su escritura se perdió con ellos. Pero, ¿qué información podrían haber compartido estos textos si hubieran sobrevivido?
Las inscripciones están principalmente en sellos de piedra, que se usaban para marcar mercancías y documentos. Esto sugiere que la economía y el comercio eran fundamentales en esta sociedad. Entonces, ¿qué tipo de transacciones se llevaban a cabo? ¿Existían contratos escritos, leyes o incluso literatura? Cada símbolo podría representar algo significativo, pero sin la clave para su interpretación, todo queda en el aire. La búsqueda de esta clave se ha convertido en una obsesión para muchos investigadores. Algunos han tratado de comparar la escritura del Valle del Indo con otros sistemas de escritura antiguos, como el cuneiforme sumerio o los jeroglíficos egipcios. Sin embargo, a pesar de los avances en la lingüística y la informática, los expertos aún no han logrado dar con una respuesta definitiva. ¿Qué otras pistas nos podrían ayudar a descifrar estos símbolos? Los arqueólogos han encontrado ciudades enteras, con calles planificadas y sistemas de drenaje avanzados que muestran un alto nivel de organización social. Sin embargo, la falta de un lenguaje conocido complica la comprensión de su estructura social y creencias. ¿Qué religiones practicaban? ¿Tenían gobernantes o eran sociedades más igualitarias? Sin la escritura, estas preguntas siguen sin respuesta. A medida que se han realizado excavaciones en diferentes sitios, se han descubierto más inscripciones. Cada hallazgo genera nuevas esperanzas de desvelar el misterio, pero también plantea nuevos interrogantes. ¿Cómo se relacionaban estas inscripciones entre sí? ¿Existía un idioma común o variaciones regionales? La incertidumbre solo alimenta la intriga en torno a esta civilización. Uno de los puntos más fascinantes es la posibilidad de que los manuscritos del Valle del Indo contengan conocimientos que han sido perdidos en el tiempo. ¿Podrían incluir descubrimientos en matemáticas, medicina o astronomía que aún no conocemos? Algunas teorías sugieren que podrían contener información sobre el clima, el cultivo y otros aspectos de la vida diaria. Imaginar el impacto que estos textos podrían tener en nuestro entendimiento de la historia es emocionante. Las teorías sobre el significado de los símbolos son variadas. Algunos creen que podrían representar sonidos o sílabas, mientras que otros sugieren que podrían ser signos ideográficos, similares a los utilizados en China. Sin embargo, la falta de un texto bilingüe, como la piedra de Rosetta para los egipcios, hace que la tarea sea aún más compleja. ¿Qué otros métodos se pueden emplear para desentrañar este antiguo código? A lo largo de las décadas, se han presentado diversos intentos de desciframiento, pero muchos han sido criticados por falta de rigor. La comunidad científica permanece dividida, con escépticos que cuestionan si alguna vez se logrará una interpretación precisa. La frustración es palpable, pero también lo es la perseverancia. Cada nueva investigación abre la puerta a la posibilidad de que, algún día, podamos entender lo que estos antiguos habitantes del Valle del Indo intentaban comunicar. El misterio de los manuscritos del Valle del Indo no solo es un rompecabezas histórico, también refleja la esencia de la búsqueda humana por el conocimiento y la comprensión. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en nuestras historias no contadas? A medida que la tecnología avanza, quizás surjan nuevas herramientas que nos ayuden a descifrar estos símbolos. ¿Quién sabe qué descubrimientos nos esperan en el futuro? Por ahora, la escritura del Valle del Indo sigue siendo un recordatorio de que, aunque hemos hecho grandes avances en nuestra comprensión de la historia, siempre hay más por descubrir. La curiosidad humana nunca se detiene, y cada pregunta sin respuesta es una invitación a seguir explorando. ¿Qué otros misterios permanecen ocultos en las arenas del tiempo esperando ser revelados? Así que, la próxima vez que pienses en la historia antigua, recuerda que hay lugares y culturas que aún tienen mucho que contar. Y tal vez, con el tiempo, podamos escuchar sus historias a través de los símbolos que dejaron atrás. La aventura de la exploración histórica está lejos de terminar, y los manuscritos del Valle del Indo son solo una de las muchas puertas que aún debemos abrir. La historia es un vasto océano lleno de misterios que nos atraen, y Asia, con su rica cultura y tradiciones milenarias, es un continente repleto de enigmas sin resolver. Reflexionemos por un momento sobre lo que hemos explorado. Cada uno de estos misterios no solo nos invita a descubrir lo desconocido, sino que también nos plantea preguntas fundamentales sobre nuestra humanidad. ¿Qué secretos se esconden tras las antiguas pagodas, las ciudades sumergidas y los manuscritos olvidados?
Las historias de civilizaciones perdidas nos recuerdan que, aunque el tiempo pasa y las culturas evolucionan, la búsqueda del conocimiento y la verdad permanece constante. ¿Qué nos dirían los antiguos si pudiéramos escucharlos? Desde las luces flotantes en el Himalaya hasta los relatos de gigantes en Asia Central, cada leyenda y cada relato antiguo es un hilo en el tapiz de nuestra historia. Pero, ¿qué hay detrás de estos hilos? ¿Son simplemente cuentos o hay verdades ocultas esperando ser desenterradas? La curiosidad humana es insaciable y cada pregunta que nos hacemos nos lleva a nuevas preguntas. ¿Por qué las ruinas de Mohenjo-Daro fueron destruidas tan repentinamente? ¿Qué pudo haber causado una catástrofe de tal magnitud? La posibilidad de una explosión desconocida nos deja en un estado de asombro. De la misma manera, el misterio de la tumba sellada de Qin Shi Huang nos hace cuestionar el valor que damos a la vida y a la muerte. ¿Qué tesoros o secretos permanecen ocultos en esa cámara sellada? La historia de la maldición del diamante Koh-i-Noor nos invita a reflexionar sobre cómo los objetos pueden llevar consigo historias de dolor y ambición. ¿Es el valor de una joya simplemente monetario, o hay algo más profundo que conecta a quienes la han poseído? Cada historia de desgracia asociada a este diamante nos recuerda que el poder y la riqueza pueden tener un precio muy alto. Los túneles secretos de Derinkuyu nos llevan a pensar en la resiliencia humana. ¿Quiénes fueron los que construyeron una ciudad subterránea capaz de albergar a miles? La necesidad de protección ante amenazas puede haber llevado a estos antiguos arquitectos a crear un refugio que aún hoy nos maravilla. La capacidad de adaptarse y sobrevivir ante la adversidad es una de las cualidades más admirables de nuestra especie. La leyenda de la ciudad perdida de Dwarka, sumergida bajo las aguas de la India, nos invita a cuestionar la línea entre mito e historia. Si realmente fue fundada por un dios, ¿qué otros relatos se han perdido en el tiempo? La fascinación por las ciudades olvidadas se entrelaza con nuestro deseo de entender nuestras raíces y la conexión con lo divino. Los manuscritos de Dunhuang abren una ventana hacia el pasado, revelando textos que permanecieron sellados durante siglos. ¿Qué otras obras literarias o sagradas podrían estar ocultas, esperando ser descubiertas? Cada nuevo hallazgo nos brinda la oportunidad de reescribir la historia, de entender mejor los pensamientos y creencias de aquellos que nos precedieron. En nuestra búsqueda por entender lo desconocido, nos encontramos con el tercer ojo de Buda. ¿Es simplemente un símbolo espiritual o representa un conocimiento perdido que podría cambiar nuestra percepción de la realidad? La idea de que hay verdades más allá de lo visible nos invita a explorar no solo el mundo físico, sino también el espiritual. Las estatuas del templo de Bayon, con sus sonrisas enigmáticas, nos desafían a preguntarnos a quién representan realmente. ¿Son las caras de antiguos reyes o quizás de deidades olvidadas? La belleza de estas esculturas radica en su capacidad para evocar curiosidad y asombro, y nos recuerdan que cada obra de arte es un espejo de la cultura que la creó. La existencia de los sabios del desierto de Gobi, seres con un vasto conocimiento oculto, nos lleva a considerar la posibilidad de que haya mucho más en este mundo de lo que podemos ver. ¿Qué secretos han guardado y por qué? Las leyendas sobre seres mágicos y guardianes de la sabiduría nos conectan con la idea de que el conocimiento es sagrado y debe ser protegido. El mapa de Piri Reis nos confronta con la idea de que nuestras civilizaciones han tenido conocimientos que han sido olvidados o ignorados. ¿Qué otros detalles sobre el mundo antiguo han quedado atrapados en mapas antiguos, esperando ser desentrañados? La historia de la exploración humana está llena de sorpresas y cada nuevo descubrimiento nos recuerda que el pasado puede ser más complejo de lo que pensamos. Los cráneos alargados de Paracas nos llevan a una nueva dimensión de cuestionamiento, de formación ritual o indicios de una cultura desconocida. La antropología nos ofrece pistas, pero cada hallazgo plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué nos dice sobre la diversidad de la humanidad y nuestras prácticas a lo largo de la historia? Al final, lo que une a todos estos misterios es nuestra incesante búsqueda de respuestas. La historia de Asia es un laberinto de enigmas que invita a ser explorado. Y cada misterio es un recordatorio de que siempre hay algo más por descubrir. ¿Qué otros secretos permanecerán ocultos en el tiempo, esperando ser revelados por las generaciones futuras?
La curiosidad y la exploración son los motores que nos impulsan a seguir cuestionando y descubriendo. Y quizás, en algún momento, encontraremos las respuestas que buscamos.